En este video dibujaré a Doughy the Dough-Man en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el del videojuego Bendy and the Ink Machine. En este estilo decidí basarme en los personajes de cartón que hay por el edificio, para poder hacer un estilo más caricaturesco en lugar de tomar como referencia a los personajes tridimensionales. Este estilo de dibujo fue sugerido en los comentarios por Taris1280. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Ya que Doughy tiene un rostro redondo, decidí basarme en el propio Bendy para su apariencia. Obviamente debía incluir en el dibujo los ojos tipo Mickey Mouse que tiene Bendy. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Tuve que elegir qué partes del diseño irían del color negro y cuáles serían claras. Por ejemplo, decidí que el color de su rostro fuera claro, por lo que sus brazos y piernas serán negros para crear más contraste. Dar color a este dibujo me llevó bastante tiempo, pues tuve que cambiar el color de varias líneas del contorno, de forma que las partes negras se diferenciaran con contornos amarillos y viceversa. Al final también añadí una textura de desgaste para que se viera más realista. Doughy sería un buen enemigo en este videojuego. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo que escogí es el de Paper Mario, un estilo poco común con personajes muy adorables y curiosos. Ya que en este estilo algunos colores son degradados y es muy importante el grosor del contorno de las figuras, decidí que era más conveniente realizar este dibujo en mi computadora. Los ojos de este Doughy serán óvalos negros. Este personaje de plastilina encaja bastante bien en este estilo, pues él no tiene nariz, al igual que muchos personajes de este videojuego. Doughy no tiene demasiados detalles en su diseño, por lo que no fue difícil hacerlo en este estilo simplificado. Decidí colocar a Doughy en una posición dinámica, como si estuviera saltando, para que se parezca más a los hermanos Mario. Sus brazos los basé en los del fontanero, pero serán más largos pues los brazos de Doughy casi llegan hasta el suelo. Algunos detalles, como el sombrero de Doughy, los basé en la ropa de Mario. A diferencia de sus brazos, las piernas de Doughy son bastante cortas. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Añadí un poco de textura en el diseño para demostrar que Doughy está hecho de plastilina. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el de Sanrio, conocido por personajes como Hello Kitty y My Melody. Este estilo es sumamente sencillo, por lo que tuve que simplificar aún más el diseño de Doughy. Para la forma de la cabeza me basé principalmente en My Melody, pues su rostro amigable y ojos sencillos quedan bien con Doughy. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Ya que Doughy es bastante grande, su cuerpo lo basé en el de Tuxedo Sam. El contorno de este estilo es muy grueso, lo que lo hace verse más tierno. Los colores en este estilo son bastante sencillos, pues no llevan sombras o brillos. Tengo muchas ganas de abrazar a este Doughy.
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Manufactura. Proceso que convierte un material básico o extraído de la naturaleza en uno o más productos elaborados. Ejemplo: la fábrica se encarga de la manufactura de juguetes. Mi auto fue manufacturado por una empresa alemana. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de la interesante caricatura Rick y Morty. Ya que Doughy tiene una forma poco convencional, traté de basarme en personajes de grandes proporciones que hayan aparecido en esta serie. Ya que en este estilo los personajes tienen un acabado imperfecto y hasta un poco tembloroso, decidí que era mejor realizar este dibujo a mano en lápiz y papel. Una criatura del tamaño y las proporciones de este monstruo de plastilina encaja bastante bien en Rick y Morty. Doughy no sería de lo más peligroso que existe en este universo. Los personajes de esta serie a veces realizan una expresión que me da bastante risa, en la que dejan colgando sus labios con incertidumbre. Así que quise poner esta misma expresión en mi versión de Doughy. Los ojos de los personajes son grandes y con pupila de asterisco. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo nuevamente fue fácil, pues esta caricatura ocupa muy pocas sombras, y en general utilicé solo colores sólidos. Decidí pintar las marcas de derretimiento con los colores del cuerpo en lugar de dejarlas negras, y creo que le da un buen toque adicional. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la singular caricatura Invasor Sim. El estilo de los personajes de esta serie es muy geométrico, con muchos ángulos rectos y secciones puntiagudas, por lo que traté de incorporar estos elementos en todo el diseño de Doughy. Los personajes en esta caricatura tienen pupilas de distintos tipos, pero uno que destaca bastante es el de las pupilas cuadradas, así que decidí utilizarlo en mi dibujo. El cuello es otra zona bastante delgada y poco realista. En esta caricatura los personajes más importantes normalmente eran esbeltos, por lo que tuve que basarme en los pocos personajes de cuerpo ancho que pude encontrar. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra masa entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Las manos de esta versión de Doughy tendrán dedos que terminan en punta. Agregué sombras en todo el dibujo al momento de poner los colores, ya que los personajes de esta caricatura siempre estaban sombreados. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Bendy and the Ink Machine y el de Sanrio. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Roydam Hernández, que me mandó su dibujo de los Minions al estilo de Steamboat Willie. Quedó muy divertido. También a Ruber, que tiene un canal en YouTube y nos comparte un dibujo de Esmeralda siendo acechada por Simon de Incredibox Sprunky. Gracias, me encantó. Y finalmente a Felipe, que me mandó su dibujo de Wall-E en su estilo de los Looney Tunes. Muy bonito. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. No olvides que también puedes hacerte miembro del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós. ¡Hasta la siguiente!